¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a esta edición de La Caja Negra. Esta noche vamos a tocar tres temas. El primero tiene que ver con una denuncia que hacen abogados, digo el nombre de estos abogados, Rigoberto Fernández Traversi, Héctor Duarte Cosia y Gaspar Fernández Escobar. Ellos acusan directamente a una fiscal de nombre Liz Carolina Alfonso de varios hechos. Inclusive presentaron una denuncia ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Pero ¿qué es lo que dicen estos abogados? Directamente le denuncian al diputado Oscar Tuma, miembro del jurado de enjuiciamiento de magistrado, de estar operando en favor de esta fiscal para que esta representante del Ministerio Público no sea ni amonestada ni sancionada, ni mucho menos destituida por el jurado. Y hay un vínculo en toda esta historia. El abogado de un proceso que lleva adelante esta fiscal es candidato a diputado por el equipo de Tuma en Alto Paraná. También el esposo de esta fiscal, según la denuncia, me remito exclusivamente al documento que tenemos acá, el esposo de la fiscal también es candidato, por lo menos lo que dice acá, a gobernador por el equipo de Tuma en el departamento de Alto Paraná. ¿Y qué es lo que piden estos abogados? Que Tuma se aparte, se inhiba de este caso en particular, cosa que no ocurre hasta hoy. Pero enseguida vamos a ver el informe sobre eso. Y después, en el segundo bloque, vamos a hablar con el abogado Alejandro Nissen sobre un conflicto de tierras que ya lleva mucho tiempo y que tiene que ver con la Sexta MUN. Estamos hablando de más de 80.000 hectáreas que tiene esta organización, esta institución en el Chaco. Aparece un ciudadano brasileño, se apodera de una parte de esas tierras alegando que son suyas y hay un pleito que se tiene que definir esta semana o a lo mejor la próxima semana en la Corte Suprema de Justicia. Hay intereses muy llamativos, raros en toda esa historia. Vamos a hablar con el doctor Nissen. Y después, en el siguiente bloque, la réplica del caso Cajubi. Va a estar el abogado Rafael Fernández y también el abogado Nicolás Gaona Irum, que ya estuvo con nosotros el martes pasado. La historia Cajubi, programa nuestro del martes pasado que ha generado varios espacios reservados en los diarios, aclarando principalmente un contrato que nosotros mostramos, un contrato de $4 millones que tiene la firma, por lo menos nosotros tenemos el documento, lo vamos a mostrar de vuelta esta noche. De la otra parte dicen que ese contrato no existe, que no tiene validez, pero vamos a hablar en esta edición de La Caja Negra. Y después, si tenemos tiempo, porque tenemos una cantidad de temas, hay un caso puntual del Conservatorio Nacional de Música. Se acercaron a nosotros docentes, alumnos del conservatorio, muy preocupados por lo que hoy pasa en esa institución. Hay denuncias de manejos poco claros, hay denuncias de persecución a profesores y hablan y nos muestran también antecedentes de la actual directora del Conservatorio Nacional de Música. Todo esto esta noche en La Caja Negra, pero ahora te mostramos el informe de esta denuncia que hicieron estos abogados de Ciudad del Este en contra de una fiscal y que afecta al diputado Oscar Tuma, miembro del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Diputado Tuma opera en el jurado para salvar a fiscala denunciada. El diputado Oscar Tuma estaría operando fuertemente en el jurado de enjuiciamiento de magistrados para evitar que la fiscala Liz Carolina Alfonso, titular de la unidad número 1 especializada en hechos punibles contra la propiedad intelectual en Alto Paraná y Canindeyú, sea suspendida en su cargo luego de haber sido denunciada por mal desempeño en sus funciones. La misma es esposa de Eber Rojas Borjas, precandidato a gobernador de Alto Paraná por el movimiento liderado por el diputado Tuma y además en el caso por el cual fue denunciada la
fiscala, el abogado de la defensa es René Aranda, precandidato a diputado por el mismo movimiento de Tuma, con lo cual es evidente el interés del legislador en este caso y por lo que ya fue recusado con causa. La denuncia contra la fiscala Alfonso fue presentada ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados por la empresa Extrem SRL Import-Export, representante en el mercado de especialidades farmacéuticas y suplementos vitamínicos, luego de que la misma haya demostrado negligencia y excesiva dilación en su actuación para perseguir la venta ilegal de los productos representados por dicha firma en el este del país. El caso, que fue denunciado ante el jurado el pasado 2 de mayo por los abogados de Extrem SRL, indica que en fecha 1 de abril del año 2014, la citada empresa radica una denuncia ante el Ministerio Público luego de constatar que en varios negocios y tiendas de Ciudad del Este se estaban comercializando productos con diseños y marcas similares cuya representación y distribución le corresponden. A partir de esta hipótesis, se ordena un allanamiento de recinto privado al día siguiente, el 2 de abril, ocasión en la que son incautados del poder de Luis Alberto Lescano Báez la cantidad de 641 cajas de suplementos vitamínicos, los cuales carecían del respaldo documental que indiquen el cumplimiento de las normas sanitarias y tributarias pertinentes. Los productos decomisados fueron lacrados y rotulados para luego ser llevados al depósito del Ministerio Público para proseguir los trámites normales. De inmediato, se solicitó el informe respectivo a la Dirección de Vigilancia Sanitaria, que en fecha 15 de abril de 2014 informa que los productos decomisados correspondían a los registrados por la firma Extrem SRL, con lo cual se confirmaba la comisión de un hecho punible de comercialización de medicamentos no autorizados. Sin embargo, la representante del Ministerio Público, pese a todas las evidencias y los pedidos de los denunciantes, formuló la imputación contra Lescano Báez recién el 7 de abril de 2016, casi 2 años después. La sospecha es que la misma actuaba en connivencia con el abogado defensor René Aranda, teniendo en cuenta los vínculos de amistad y pertenencia política que los une, tal como se demostró. Lo grave de todo es que, debido a la displicente actuación de la fiscal Alfonso, las mercaderías incautadas fueron robadas del depósito del Ministerio Público, pese a que en varias ocasiones se había advertido sobre la vulnerabilidad de ese recinto. Incluso la empresa Extrem, debido al alto valor de las mercaderías incautadas, puso a disposición de la Fiscalía un contenedor para evitar la sustracción, lo cual no fue aceptado, confirmándose luego el hurto y el quebrantamiento de depósito de los productos, con el consecuente perjuicio para la firma representante de los mismos en el mercado. Acá una nota, la nota presentada ante los miembros del jurado de enjuiciamiento de magistrados el 2 de mayo del 2017, ahora, hace poco. Y me dicen uno de los abogados que nos trajo esta denuncia, que hasta ahora, según la información que tiene, el diputado Oscar Tuma no se inhibe de este caso. El expediente está con el actual presidente del jurado y estos abogados no pueden acceder al expediente. Está en línea el diputado Oscar Tuma. Diputado, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo está, Jorge? Buenas noches y a las órdenes. Muy bien. Este tema que acabamos de mostrar, esta denuncia que hacen estos abogados, Rigoberto Fernández Traversi, Héctor Duarte Copsia y Gaspar Fernández Escobar, ¿es cierto? ¿No te inhibís de esta causa teniendo en cuenta ese vínculo que tendrías vos con estas personas involucradas en el caso mencionado en este informe recién? Bueno, estos abogados evidentemente viven dentro de una caja de leche nido, porque no me conocen en absoluto, y te voy a explicar por qué. En primer lugar, yo no puedo trabajar absolutamente nada porque es una causa que ingresó en mayo. Nosotros tenemos causa del 2008. O sea, ellos quieren que ingrese en mayo y que su causa tome conocimiento del jurado 15 días después. No funciona así. La causa ni siquiera fue puesta a consideración todavía de la mesa directiva del jurado de enjuiciamiento. Eso tiene su trámite administrativo. A mí no me corrió ninguna denuncia ni ninguna recusación al respecto porque todavía está creo que está en la Secretaría 2 o en la Secretaría 1. Tiene que estar en una de las dos secretarías. Pero está corriendo su trámite normal. Y yo no tengo problema en inhibirme. Pero no por lo de la situación de René Aranda o por la situación de Eber Rojas. Yo tengo que inhibirme. Por eso te dije que los abogados vienen en una lata de leche nido. Tengo que inhibirme porque a mí una estrecha amistad con los dueños de la empresa.
Vos sabés que yo estuve mucho tiempo ligado al culturismo y mi hermano hasta hace unos días fue presidente de la Asociación Paraguaya de Culturismo. Sí. Y esta empresa Strem trabajó conmigo, la familia Ramírez, juntos prácticamente crecimos en el tema del ambiente del culturismo, y el hijo de Víctor Ramírez estaba en la directiva de mi hermano. O sea, sí, me iba a inhibir, pero no por René Aranda o por Eber Roja, me iba a inhibir por la amistad que me une a la familia dueña de la empresa. Ahora, esto que mencionás, ¿es así nomás el trámite que se da allí en el jurado? Esto que se presentó, a ver, el 2 de mayo, pasaron un mes, porque la información que nosotros nos dijeron es que incluso hoy es martes, creo que la próxima semana ya había intenciones de tratar este tema y de rechazar incluso la recusación, no la recusación, la denuncia formulada en contra de la agente fiscal Liz Carolina Alfonso, de que esa sería la intención de no darle trámite a esta denuncia formulada, diputado. Bueno, si ellos tienen la bola mágica para adivinar esta situación, le voy a pedir que por favor me llamen y me digan qué número va a salir la quiniela mañana. Así juego y recaudo para mi campaña, ¿verdad? Estamos en el disparate, en manos de charlatanes muchas veces, ¿verdad? Y te vuelvo a repetir, ingresó en mayo, estamos recién en junio, en el jurado hay causas que están hace 1 año, 2 años, y no ingresa todavía en el orden del día. O sea, ellos hablan de que yo estoy trabajando a lo que ingresó en mayo, pero que pues, no entiendo qué clase de abogado sos. O sea, bien a la empresa no le va a ir, pero por la falta de capacidad de los tipos. Es imposible que esto, por ejemplo, se defina en la próxima sesión del jurado. Eso no puede pasar. No puede pasar eso. No hay la menor posibilidad, porque tiene un trámite del cual nosotros los miembros no tenemos conocimiento. ¿Cuál es el trámite? Se hace la denuncia, eso ingresa a una de las secretarías, se sortea el fiscal acusador, asesoría jurídica hace un estudio de la causa, con asesoría jurídica hace el estudio de la causa, que hay cientos de causas, no es que el jurado vive en torno a esta causa. Después eso se pone a conocimiento de los miembros y ahí se discute si entra en el orden, si se admite o se rechaza. O sea, eso es un trámite que dura meses, y te vuelvo a repetir, nosotros tenemos causas que están hace 2 años, que todavía no entró en la etapa que ellos quieren que entre porque su causa está atrasada 1 mes. Y te vuelvo a repetir, yo no tengo, primero no debo absolutamente nada, no temo absolutamente a nada, a debatir públicamente con ellos donde quieran y que ellos demuestren si yo estoy influenciando en un sentido u otro. Yo no tengo esa conducta, el ladrón juzga por su oficio, seguramente ellos tienen esa conducta. Y te vuelvo a repetir, me voy a inhibir, pero no por los argumentos que ellos dicen, me voy a inhibir, porque a mí me une una estrecha amistad con Víctor Ramírez, el hijo de Víctor Ramírez, hijo, que es creo que es el propietario de este SRL, que nos une, no de ahora, de hace 10 años, o de hace 15 años. Ellos son la empresa que más apoyó al fisiculturismo y al fitness. Trabajaban conmigo y ellos trabajan con mi hermano. Por eso es que tienen que salir de su termo o de su lata de leche nido y bueno, por lo menos pensar denuncias serias y no denuncias alocadas como esta, ¿verdad? Claro, o sea, en concreto entonces, y cerramos esta parte, esta nota, vos ni siquiera tenés acceso ni tenés idea de este escrito de la recusación con causa que presentaron ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados, ¿no tenés idea de este documento? No, porque todavía no me corrieron traslado, porque todavía está en secretaría la causa haciéndose el análisis previo. Cuando asesorías jurídicas, que nosotros tampoco sabemos quiénes son los fiscales acusadores, redactan el dictamen, ahí recién nosotros tomamos conocimiento y ahí se estudian todas las recusaciones o todos los incidentes que se plantean. No ahora, 1 mes después. O sea que te vuelvo a repetir. Y yo ya te adelanto para hacer público. Sí. Me voy a inhibir, pero no por la situación que ellos alegan, sino por mi amistad con los dueños de la empresa. Claro. Amistad por un lado y también por vínculo comercial, porque te vuelvo a repetir. Es más, la empresa esta trabaja con mi otro hermano otra vez, porque vende su producto en el gimnasio mi hermano. Tocarle, destapar el termo para que puedan salir de ahí. Perfecto. Diputado Oscar Tuma, gracias por su tiempo, muy amable. Saludos. Hasta luego. Ahí está la versión de Tuma. Dice él que no tiene conocimiento por todo el proceso, el trámite burocrático que requiere allí el tratamiento de estos temas en el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Tuvimos la denuncia y la versión del afectado. A la vuelta de la pausa ya está el abogado Alejandro Nissen. A la vuelta de la pausa vamos a hablar con él sobre
este tema que tiene que ver, que viene ya desde hace, desde el 2015 en realidad, desde el 2015, el Tribunal de la Corte tiene que definir probablemente en el transcurso, ahí está el ex fiscal, el abogado Nissen, enseguida vamos a charlar con él sobre conflicto de tierras. ¿Hay seguridad jurídica en nuestro país? Tomando como antecedente lo que sucede con este... y le quiero preguntar, la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial, estamos hablando de la Secta Mun, ¿verdad? Bueno, de eso vamos a hablar. 80.000 hectáreas en el Chaco. Viene un brasileño de nombre Joacir a apoderarse de gran parte de esa propiedad, de esas hectáreas, y hay un conflicto gigante allí en el Poder Judicial que se tiene que definir en estos días. En instantes, en la Caja Negra. Bueno, 21:58, estamos en vivo, 16 grados en estos momentos la temperatura en Asunción. Pueden también participar, escribirnos en las redes sociales. Ahí está el hashtag La Caja Negra PY. Pueden escribirnos también en redes sociales. Conflicto de tierras, ¿hay seguridad jurídica? Este informe te presentamos esta noche en La Caja Negra. Conflicto de tierras. ¿Hay seguridad jurídica? El Tribunal de la Corte definirá probablemente en el curso de la próxima semana la inconstitucionalidad presentada por la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial, cuya propiedad fue invadida por el brasileño Joacir José Repozzi de la empresa Agrociencia Sociedad Anónima y quien, exhibiendo un título fraudulento, reclama como suya. La propiedad invadida se encuentra en Puerto Leda, jurisdicción de Puerto Olimpo, Alto Paraguay, a unos 770 kilómetros de Asunción y a unos 40 kilómetros al sur de Bahía Negra. La asociación mencionada es propietaria legítima de 80.000 hectáreas totalmente alambradas. El brasileño Joacir, al frente de un equipo de gente, invadió la propiedad en julio del 2015, derribando árboles y efectuando construcciones en el sitio, alegando que es propietario, a través de la empresa Agrociencia Sociedad Anónima, de 37.000 hectáreas adquiridas de los herederos de Pagani, quien a su vez había adquirido de un tal Daniel Brites. Pagani jamás adquirió ningún inmueble, sino los derechos y acciones para el supuesto de que el señor Brites alguna vez pudiera tener el derecho al título. Con el tiempo, y gracias a una maniobra judicial, Pagani transformó un simple contrato de adquisición de derechos y acciones en un título con derecho pleno de propiedad, ubicado exactamente sobre parte de los inmuebles de la Asociación del Espíritu Santo, origen del conflicto. Se demanda la nulidad del título de Agrociencia Sociedad Anónima por ser de origen fraudulento. Así como Pagani nunca tuvo el título de propiedad, tampoco jamás ocupó la tierra. Para recuperar la tierra ocupada ilegalmente por Agrociencia, la Asociación del Espíritu Santo inició un interdicto de recuperación ante la justicia. Doctor Alejandro Nissen, ¿cómo le va? Buenas noches. Un gusto, Jorge, estar en tu programa y tratar de explicar en pocos minutos, ¿verdad?, esta problemática de la tierra y de la conducta de los cazadores de tierra ajena, ¿verdad? A ver, para puntualizar, Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial, ¿es Sectamun? Es Sectamun, sí, así mismo. Aclarado eso. Ahora, a ver, ¿quién es Joacir? Ya, te explico que estamos realmente, el colega que está activando, digamos, representando a la asociación es Carwin, ¿verdad?, con quien estamos trabajando. Yo estoy más bien en la parte penal, él está en la parte civil para aclarar un poco este tema, ¿verdad? Joacir es un ciudadano brasilero que invadió el inmueble de la
asociación en el año 2015. Estamos hablando de una propiedad importante de 80.000 hectáreas que se encontraba totalmente alambrada. Te digo un dato puntual porque yo calculo que cualquier persona que va a ingresar en alguna propiedad y encuentra algún obstáculo, algún cerco, preguntaría por lo menos de quién es, ¿verdad? Me imagino que en la civilización debe ser así. Y eso no ocurrió así. Se invadió las 37.000 hectáreas, 7.000 hectáreas ya están más o menos deforestadas, ¿verdad? Hay delitos ambientales, intervino la Fiscalía, el Poder Judicial, acciones civiles de interdicto, que es lo que tiene que seguramente ya en días más dictaminar la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Hay una gran confianza en que la Corte enderezca esta cuestión, reencauce de esto, y realmente no es una cuestión difícil, es simplemente reconocer los derechos, observar un poquito los títulos de propiedad y después veremos la parte penal. Este brasileño Joacir debe tener algún documento. ¿Qué es lo que exhibe él para sostener que parte de esa propiedad le pertenece? Sí. El origen del documento de Joacir es la adquisición de derechos y acciones. Es decir, de títulos, de la compra de derechos y acciones. De estos documentos más tarde se hace un título de propiedad, se hacen mensuras, se intervienen jueces, digamos, de dudosos orígenes que facilitan, digamos, esta producción de documentos e inscripción en los registros públicos de una propiedad que no existe. ¿Quién es Pagani? Pagani son los anteriores, digo yo, propietarios, por decirte así, o simplemente Estaferro. Yo no sé, esas son cuestiones que en la justicia penal se van a ir dirimiendo ahora como consecuencia de una nulidad también de títulos que también está, digamos, en trámite para poder ir... De estas 80.000 hectáreas que tiene la Sexta MUN hoy en el Chaco, ¿cuánto es la invadida por 37.000. 30, sí. Casi la mitad. Casi la mitad. Y es precisamente el medio, es decir, se cortó la propiedad. Cortó la propiedad y esto está así, con esta invasión. Está también, digamos, una denuncia penal en donde un juez civil había ordenado unas medidas cautelares, ¿verdad?, para que esa propiedad no se tocara, y eso no se respetó tampoco. Hoy día Joacir está imputado por desacato. Esto tendría que ser un caso así no tan complicado, ¿verdad? Porque si vos mostrás los documentos que sos, el caso de la Sexta MUN tiene la documentación de que es propietaria de las 80.000 hectáreas, suena como que muy fácil de resolver, pero eso no pasa en la justicia. No pasa en la justicia, eso es lo que... ¿Y qué es lo que no ven en la justicia, doctor? Lo que no ven, creo que lo que ven son billetes, ¿verdad? Y lo que no ven son realmente los derechos adquiridos y no se defiende la propiedad privada como está establecido en la Constitución. Eso es lo que pasa, no hay otra aplicación. Si se presentan los documentos y no se valoran los documentos, si se entiende de que hay actos posesorios, si la Sexta MUN está ejerciendo la posesión y el dominio de la tierra y eso no se respeta, entonces ya es cualquier cosa, Jorge. ¿Y hoy qué tiene este brasileño Joacir que estaba viendo? Es de la empresa Agrociencia S.A. Desde en junio del 2015 se produce la invasión. Hoy ellos tienen desarrollado algo. ¿Qué hicieron en esa? Está esa medida cautelar, por lo menos, que está impidiendo que eso continúe, digamos, el desarrollo. Pero de las 37.000 hectáreas, 7.000 ya están desforestadas. Yo me imagino que deben pensar los que están al frente de esta organización tan grande como la Sexta MUN, ¿verdad? Y por eso a mí me pareció importante encarar este tema y apuntar por el lado de la seguridad jurídica. Porque si vos tenés toda la documentación y todos los documentos respaldatorios, supone que eso es lo que tiene que valer. Aparte, que estábamos mirando en las imágenes, estas 80.000 hectáreas estaban totalmente cercadas, ¿verdad? Perimetralmente alambradas. Es decir, por decirte, mira, hubo una confusión, yo no he visto tu alambre, o qué sé yo, o me vendieron, y probablemente un título superpuesto que hay también muchísimo. Acá en Paraguay probablemente hay más papeles que tierra. Es así. ¿Verdad? Esto no es, este es un caso nomás, ¿verdad? Pero hay miles de situaciones similares.
Ahora concretamente, ¿qué es lo que tiene que pasar? ¿Por qué estamos hablando de que esto se tendría que... ¿Qué es lo que va a pasar probablemente la próxima semana? ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, la Corte Suprema de Justicia tiene que estudiar y sentenciar. La Corte tiene que pronunciar. Sí. ¿Qué tiene que decir la Corte? Y la Corte tiene que expedirse en relación a un interdicto, que es lo que está ahora, digamos, en discusión, ¿verdad? Independientemente de otras acciones judiciales como son, por ejemplo, la nulidad del título, pero lo que se tiene que resolver es el interdicto. Y ojalá y tenemos confianza en que esta Corte, ¿verdad?, ponga las cosas en su lugar y se respete la propiedad privada y se cumpla con los mandatos constitucionales. Porque esto constitucionales. va a dejar una jurisprudencia también, ¿verdad? Es Porque si no yo puedo venir a atropellar cualquier propiedad privada y exhibo algún documento que consigo por allí y digo, esta propiedad me pertenece. Así mismo. Y tomas posesión, que es otro tema importante, ¿verdad? Los actos posesorios. Esta no es una propiedad abandonada. Esta es una propiedad en explotación, es una propiedad que se está trabajando, ¿verdad? Hay un grupo de japoneses que están adentro de la propiedad, que son arrendatarios ahí de la propiedad y están criando pescado, se protege la fauna, la flora, se tiraron 100.000 alevines de pacú en el río, o sea, se está trabajando ahí. Es decir, no es una propiedad abandonada, es una propiedad ocupada y en producción. Porque yo a lo sumo diría, a lo mejor digo un disparate, si me decís que me ocupaste 10 hectáreas, hasta negociamos y te doy, te dejo si tengo 80.000, pues acá ocuparon casi la mitad de las tierras. Yo te diría que no te dejo ni un centímetro. Claro, pero digo, yo ante la realidad, ante el problema y ante una justicia que tampoco actúa, vos decís, bueno, solucionemos este tema, ¿verdad? Sí. Pero acá estamos hablando de que prácticamente la mitad fue y sobre todo la propiedad que se partió, invadida. sobre todo que se partió la propiedad en dos ahora, ¿verdad? Como consecuencia de esto. Y ojalá, Jorge, de que la Corte tome cartas en el asunto y quite un fallo favorable a lo que es la justicia. Acá dijiste, en realidad no estás descubriendo la pólvora, ¿verdad? Cuando decís, acá corre dinero, eso no nos sorprende, ¿verdad? Pero lo que uno se pregunta, digo yo del otro lado, el televidente, ¿hasta qué punto hay una confianza en los administradores de justicia cuando lo que más prima es eso que mencionabas, ¿verdad? Es el billete? Entonces, ¿en qué país estamos? ¿Vos te imaginas el nefasto precedente que generará esta situación si no se reencausa, verdad? Es un muy mal precedente para inversionistas que quieran venir, porque esto se conoce, ¿verdad? La Citamunde es una asociación inmensamente grande, mundial, y esto va a correr, ¿verdad? Corre y te digo una vez más, para el Paraguay va a quedar muy mal parado si esto realmente no se reencausa, como te decía. Ustedes los abogados saben, manejan por una cuestión porque están en los pasillos de tribunales. Cuando decís, doctor, que esto tiene que definir la Corte Suprema de Justicia, deben tener ustedes información de tal o cual ministro que estaría operando a favor o en contra de este ciudadano brasileño. O bueno, no te animás a decir eso porque vas a esperar el resultado. Claro, primero te digo, está depositar la confianza en esta sala constitucional, ¿verdad? Es más, aclaro de que el colega Carwin es el que está manejando, digamos, la parte civil. Entonces yo no te puedo decir eso, pero con mucho gusto. Si yo tengo la prueba, Jorge, te digo acá y en cualquier caso quién es el corrupto. No tengo ningún drama. Ahora, yo no voy a mencionar ni dar nombres cuando yo no tengo la evidencia. De los ministros de la Corte, pero desde el inicio de esto hay indicios, ¿verdad? Claro, ¿de dónde se origina todo el conflicto cuando ni siquiera hubiesen dado trámite ni llegar hasta esta instancia? Por eso te decía, esto está mal parido, ¿verdad? Desde los juzgados inferiores, ¿verdad? En donde le dan trámite a cuestiones sin, te digo, absolutamente valorar los documentos que se acompañan. Así de sencillo. Esto es un caso para que la Corte Suprema de Justicia se luzca en donde realmente se proteja la propiedad privada y que el inversor tenga esa seguridad, esa garantía, esa seguridad jurídica sobre todo, ¿verdad? La garantía de poder trabajar en paz en nuestro país. Yo te decía, así por último, ¿verdad? Yo te decía, así como se presenta este caso es como que muy sencillo, pero por lo visto para la justicia no es tan sencillo, ¿verdad? Hay otras cuestiones, sobre todo porque decís que no tienen ningún documento respaldatorio. El brasileño que invade las 37.000 hectáreas no tiene absolutamente nada. Pues esto no... Te digo, es la compra, acá está, la compra, la cesión de un derecho
en el hipotético caso de que este derecho se vuelva después real. Es decir, se compran sesiones de derecho, ¿verdad?, para construir un título después. Claro, pues hay que ir al origen de eso. Hay que ir ¿verdad? al origen, Claro. sí. Y esto ya, te digo, ocurrió, ahora tenemos este caso, después está aquel caso famoso del senador Jaegli también, ¿verdad?, cuando le trató de estafar al Ministerio de la Pública con títulos que son lavados, para que la gente entienda, se lavan los títulos, ¿verdad?, con lavandina y se vuelven a cargar. Entonces vos transportás donde querés la propiedad y el sistema de corrupción de instituciones permiten que esto sea así. Claro, y por eso es lo que vos decías, tenemos más papeles que territorio. Es así. Hoy, esa así. es una realidad. Sí, si está trabajando, yo entiendo que hay un esfuerzo del Servicio Nacional de Catastro de sanear esto y algún día, en algún momento, cada uno se estará seguro con sus límites. Doctor Alejandro Nissen, vamos a hacerle seguimiento a este tema. La próxima semana usted tiene información que esto se define. Así es, así es. Vamos a hacerle seguimiento a ver qué es lo que sucede y si desde la Corte nos viene con alguna sorpresita, ¿verdad? Ojalá que no, hay confianza. Bueno. Porque muchas gracias por este espacio y por el interés que presta tu canal en cuestiones como esta, por ejemplo. Gracias, doctor. A la vuelta de la pausa en la caja negra tocamos el tema Cajubi. Ya están los abogados con quienes vamos a charlar. Está el abogado Rafael Fernández, que es el representante de Cajubi. También está la otra parte, ahí está el doctor Nicolás Gaona Irum, el que estuvo ya con nosotros el martes pasado, y también va a estar el doctor Rafael, ahí está el doctor Rafael Fernández. En instantes, en la caja negra, ya venimos. Bueno, 16 minutos de las 22, 16 grados la temperatura en Asunción. Estamos en vivo, estamos haciendo la caja negra por Unicanal. Para contextualizar el caso Cajubi, de lo que mostramos el martes pasado, tenemos este informe. El golpe del siglo de los abogados de Cajubi. Rosca mafiosa opera en el Poder Judicial para favorecer a los abogados de Cajubi. La historia del fraude a la Caja Paraguaya de Jubilaciones y Pensiones del personal de la Itaipú Binacional Cajubi no se reduce simplemente a lo publicado por los medios respecto a la colocación y el desvío de dinero hacia paraísos fiscales por medio de pago de comisiones elevadas a directivos y consejeros entre 2006 y 2008 y por el cual ya fueron condenados 13 consejeros el 18 de diciembre de 2015. Mientras se llevaba a cabo la investigación del caso denunciado, se armó un nuevo esquema delictivo con el objetivo de obtener dinero de la Itaipú Binacional y de la Cajubi, con la supuesta excusa de recuperar el dinero desviado. Para ello, se elaboró y ejecutó un plan en 2 etapas cuyos objetivos eran: 1. Cobrar una exuberante suma de dinero bajo el concepto de servicios a un abogado, y 2. Cobrar una alta comisión por la recuperación de un dinero que no se había perdido. En efecto, en el año 2012, bajo el gobierno de Federico Franco, asume la dirección jurídica de la Itaipú Binacional el gran maestro de la masonería paraguaya Diego Bertolucci y recomienda a la Cajubi la contratación de Rafael Fernández como abogado querellante de la Cajubi junto con Bernardo Villalba, hoy diputado, en su carácter de asesor jurídico de la Binacional, y se firma un contrato de $4 millones por prestación de servicios a ser pagados por la Itaipú Binacional. El esquema delictivo fue detenidamente analizado por sus protagonistas, entre quienes se encuentra Amílcar Fretes, hijo del ministro Antonio Fretes, quien hasta hoy sigue en la dirección jurídica de la Itaipú. Otros integrantes del esquema son Gustavo Villalba, hijo del camarista Neri Villalba, quien trabaja en el despacho de Bernardo Villalba en la Cámara de Diputados. Analía Fernández, hija de Rafael Fernández, trabaja con la jueza del caso Mesalina Fernández, y Diana Carolina Roa López, esposa de Rafael Fernández, ingresó a la Itaipú en la época de la firma del contrato.
El contrato de los 4 millones de dólares también establece que se pague a Rafael Fernández 7,5% de comisión sobre las inversiones que recupere. La cuestión es que con toda esta guerra mediática y con el propósito de enriquecimiento ilícito, se declaró perdido mucho más dinero de lo que realmente se había perdido. Mucho dinero que estaba invertido en el exterior y que naturalmente iba a volver al Paraguay, se declaró como perdido para que así en su retorno se pueda cobrar 7,5% sobre ellos. Esto lo defienden varios funcionarios de la Itaipú y los consejeros inocentes condenados. Aquí se explica la razón de condenar a todos los consejeros, la gran mayoría inocente junto a los culpables. El esquema delictivo encabezado por Fernández se hizo evidente cuando el pasado 12 de mayo acudió a sus contactos en el diario ABC Color para publicar que los camaristas Eusebio Melgarejo Coronel y Carmelo Augusto Castiglioni votaron en su contra y a favor de la admisibilidad de los pedidos de casación formulados por los consejeros procesados de Cajuy, Félix Villamayor, José Suaco y Sibarins Fram. Esto se publicó en ABC Color el 12 de mayo, cuando la sala aún no había comunicado ningún voto, lo cual hace deducir que el camarista Neri Villalba fue quien le pasó los votos en su contra a Fernández. El mismo día que ABC publica la información, Fernández recusa a los 2 magistrados que votaron en contra suya. Los abogados de la defensa, después de lo publicado en ABC Color, que descubre la relación entre el camarista Neri Villalba y el abogado querellante Rafael Fernández, recusan a Neri Villalba el 15 de mayo pasado. Se tenía que conformar un tribunal que analice las recusaciones, las 2 solicitadas por Rafael Fernández y la solicitada por la defensa. El 24 de mayo pasado se conformó el tribunal para el análisis de las recusaciones con los magistrados Alejandrino Cuevas, Silvio Rodríguez y Gloria Benítez, y sin respetar los 3 días que las partes tienen para recusar a alguno de ellos, rechazan la recusación contra Neri Villalba sin que él mismo responda a todas las objeciones. En cambio, se aceptan las recusaciones planteadas contra Melgarejo y Castiglioni, pese a que los mismos ya habían votado el 10 de mayo. Entonces, se integra la nueva sala penal con Neri Villalba, Alejandrino Cuevas y Silvio Rodríguez, y sin respetar los 3 días que las partes tienen para recusar a alguno de ellos, nuevamente los mismos rechazan la admisibilidad de los pedidos de casación de los 3 consejeros, que contiene 36 páginas de compleja argumentación. Si se analiza lo publicado respecto al caso en el diario ABC Color, se percibe claramente que solo se destaca lo que sirve a los intereses de Rafael Fernández y quienes están tras suyo, al igual que la Corte hasta hoy. Está con nosotros el doctor Rafael Fernández. Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches, Jorge, a tu audiencia, a mi respeto. Y estamos acá para aclarar lo que hay que aclarar y señalar lo que hay que señalar. Doctor Nicolás Gaona Irún, ¿cómo le va? Muy bien, buenas noches. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Rafael del Rosario. Me alegra que estemos juntos. Este contrato que el doctor nos hablaba el martes pasado, que tengo acá, 4 millones de dólares. ¿Me decís que este contrato no es el vigente? En primer lugar, como abogado, realmente me da pena que este abogado venga a mentir públicamente y se arriesga a otros hechos punibles porque no es la verdad. Y disipo esto porque yo creo que vos caíste en tu buena fe de mostrar y reiterar otra vez hechos que no son reales. Este es un debate que ya se llevó en varias instancias, inclusive con Carlos Peralta, y este es el contrato que entró en vigencia y se dejó sin efecto esto por $1.500.000 en 5 años de trabajo. Ahora bien, ¿qué pasó acá? Con este contrato yo tenía que irme en Inglaterra, en Canadá, en Suiza, a rastrear dinero hasta que yo me di cuenta de que era imposible por el alto costo y yo mismo solicité dejar sin efecto esos contratos porque no podía litigar lógicamente en Europa y se tenía que dar por terminado eso. Entonces se hizo una nueva porque me encargaría yo de lo nacional y lo internacional se vería por otro lado. Es en cuanto al presupuesto y al pago, pero este mezcló todo y veo que vos tenés un libreto acá todo mezclado, ¿verdad? Porque le mete a mi hija, le involucra a mi hija Analía Fernández, que acá te trae, yo te hablo con documento.
Diciembre de 2016, Analía Fernández fue designado para trabajar en el juzgado de Mesalina. Y el juicio se hizo en el 2015. El juicio oral se hizo en el 2015. ¿Qué tiene que ver mi hija con la sentencia que hubo ahí en el 2015? Ahí está la fecha. Una irresponsabilidad total, con total descaro, con total irresponsabilidad. Acá está la fecha. Empezó desde febrero, que estamos arrancando, de 2015, y culminó después de 6 meses de debate, juicio. Él no aparecía, eran otros los abogados, ¿verdad? Le involucra a mi esposa Diana Roa. Acá está. En el 2011, mi esposa Diana Roa Fernández ya fue, y el contrato fue en el 2012 conmigo. ¿Qué tiene que ver inclusive estas dos personas con el contrato de prestación de servicios jurídicos? ¿Qué tiene que ver? Ahora bien, lo que tenemos que es analizar un poco la actitud de este abogado que posibilitó que casi 40 magistrados sean sacados del camino para luego quedarse en el lugar donde ellos querían. Y eso sí, ya lo hemos denunciado en varias oportunidades por haber violado constantemente el artículo 112, litigar de mala fe, abuso del derecho. Y luego en esta última recta aparece más sanguinario, más sangriento desde el punto de vista jurídico, ya que ellos traen un esquema mentiroso, un esquema totalmente falso. El lugar no lo digo yo, están los contratos, están los papeles, están los hechos. Además, este contrato de que tanto ha mencionado este abogado, parece que es un envidioso. Ese es su problema, es un envidioso. Ya fue puesto a disposición del Ministerio Público y mire de qué año, desde 2012 se investigó y se desestimó en el 2016. O sea, es un hecho ya investigado, analizado en varios programas de televisiones, debatido. Lo que pasa es que no tiene recursos, no sabe más cómo encaramarse e inventa cosas. A ver, el contrato que fue llevado al Ministerio Público, es el mismo, acá está, aquí está, los 4 millones, 3 millones 500 más. Y se le explicó después por qué se dejó de lado esto, porque yo no me podía ser responsable de irme, porque yo no puedo, nadie de nosotros podemos ir a litigar en Inglaterra, en Canadá, en Suiza, pues está prohibido. Tenemos que subcontratar estudios jurídicos y los costos son altísimos. Entonces a mí no me convenía mantener un contrato de esa naturaleza, más también concentrarme acá. Y bueno, y esto ya fue debatido, el juzgado ya desestimó, se investigó 4 años. El contrato. El contrato, de lo que tanto hace alarde Gaona, en la cual no tiene nada que ver. Ni el contrato, ni mi hija Analía Fernández, ni mi esposa Diana Roa tiene nada que ver con la sentencia, la cual a estricto derecho se aplicó. ¿Este esquema que iba a mostrar cuál es? Sí, este es el esquema en la cual, aquí está. Este es el esquema. Quieto ahí, para que... En aquella cámara, Rafael. Sí, porque hay que contar la verdad y no venir a mentir. ¿Qué dice ese documento? ¿Qué dice? Los abogados, que son excelentes profesionales de principio, fueron Guillermo Duarte Cacabello y Claudio Lovera. Ellos siguen siendo hasta ahora el abogado, nunca se les revocó el poder. Estos 3 señores después les subcontratan a Nicolás para hacer todo esto. Pero aparece también una tal abogada Estela López, que no sé dónde se recibió, dicho sea paso, y aparece siempre acompañado de Euclides Acevedo. Raro que no está acá Euclides Acevedo. Pero ¿quién es Euclides Acevedo? El hermano de la ministra Miriam Peña. ¿Y quién es Miriam Peña? Es la suegra de Ronald Tinque. ¿Y quién es Ronald Tinque? El sujeto que, según en el juicio oral, se le demostró que recibió $7 millones por haber intermediado todo en esta empresa fantasma. Y está procesado hasta el momento. Estas son las cosas graves, no una pobre adolescente que está estudiando Derecho, que no tiene nada que ver, y mucho menos mi esposa que está en la parte de beca de Itaipú Binacional. O sea, hay que hablar con la verdad. Y en cuanto a los otros votos, si vamos a pasar, porque no se mezcló todo, paramos ahí, continuamos en otro, vos me dirás. A ver, porque vos mencionaste, doctor,
de que todo esto ya se habló, pero el elemento nuevo, el disparador en esto es esto que decidió, a ver, doctor, el tribunal que se conformó, que incluso saltó el otro día, la semana pasada se publicó en el diario Última Hora la reacción del camarista Castiglioni y Rodríguez, creo. No. Melgarejo. Pero la verdad es que hay que, no sé, supongo que hay que tener estómago de cocodrilo para venir a decir lo que está diciendo acá el doctor Rafael del Rosario Fernández, ¿verdad? Porque se mostró un esquema de corrupción y una serie de vínculos que representan claramente un mecanismo mediante el cual se tuerce el servicio de administración judicial. Y eso ocurre de una manera recurrente a través de diversos actos, entre los cuales el protagonista es el doctor Rafael del Rosario Fernández, como por ejemplo el hecho que es innegable que el día jueves fue a poner a conocimiento como una victoria del medio de comunicación a su servicio, el diario ABC, sobre el contenido de los votos que le fueron adversos y que gracias a su torpeza no pudimos enterar que se trataba de un vínculo corrupto entre él y el magistrado del Rosario, Neri Villalba. ¿Cómo eso se pudo establecer? Gracias a la infidencia y a la torpeza. A ver, ¿es cierto eso, Rafael? Mentira. Y lo voy a explicar a Nicolásito Gaona, porque pierde todo. Del Rosarito me va a explicar. Entonces, como pierde todo y además un envidioso, un fracasado del punto de vista jurídico, entonces, claro. Acá está. La resolución primero que salió, y puedo explicar, las tres firmas los tres magistrados, Carmelo Castiglioni, Villalba, Eusebio Melgarejo. ¿Quién era la abogada Paula Mieres? Acá está, perdió. 3-0. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Vamos a mostrar. Hay que mostrar la verdad, hay que hablar con la verdad. Hay que hablar con la verdad. Y acá, antes de eso, esos tres abogados, Félix Villamayor, los tres condenados, porque estos actuaron por parcela. Un grupo se fue inconstitucionalidad, otro se fue casación, y en todo le hemos enfrentado. Y a las tres personas se les rechazó in limine por improcedente. No se violó ningún derecho procesal y constitucional de ellos. ¿Podría explicar quiénes fueron los magistrados? ¿Quiénes fueron los magistrados que resolvieron esas resoluciones? ¿Y son la sala constitucional qué es? No, dígame quiénes son los magistrados. Y acá están los magistrados. ¿Cuál es el problema? Y a lo mismo que usted recusó el día viernes, cuando su amigo Neri Villalba le contó a usted cuál era el sentido de los votos en nuestro caso. Primero usted dijo que era mi pariente, ahora es mi amigo. Sí, su amigo. Yo no dije tal cosa, su amigo, doctor, su hermano, no sé qué. No sé, pasa más vergüenza lo que ya está pasando usted. Mire, además, la ley 695, irrecurribilidad de las resoluciones. ¿Por qué recusó después de que le fueron favorables los fallos? Ya no se podía más. Acá ya no se podía más, acá ya tenía que culminar esto por la sala constitucional que le declaró el rechazo. A ver, ¿por qué le recusaste a Castiglioni y a Melgarejo? Pero no le voy a recusar si allá está la Estela López, no salía del despacho constantemente, además de Castiglioni. Él mismo reconoció en su escrito. Además, es evidente la relación porque siempre estaba acompañado con Euclida Acevedo. Acá tenemos todas las fotos. ¿Qué le une con Euclida Acevedo? ¿Qué le une con la ministra? Entonces, ¿cómo no te va a atemorizar algo que está? Estos son los turbios, estos son las cosas oscuras que se manejan, no mi hija, no mi esposa. O sea, en el afán de tratar de confundir, de llevar mezcla todo, pero no vas a lograr nada. ¿Me permite hacer una Y no lograste nada, porque no entendés nada. Esa es la verdad. A ver, ¿cuál es la precisión, doctor? En realidad, son 13 los procesados. Y en 5 casos anteriores se rechazó por inadmisible las casaciones que habían planteado esos 5 procesados anteriores. Pero en el caso nuestro se admitió. Y el mismo tribunal que había rechazado la admisibilidad de las casaciones anteriores es al que viene a recusar el doctor Rafael del Rosario el día viernes, después que se entera
que para nosotros resultaron favorables 2 votos. Esa es la razón por la que recusa al mismo tribunal que le resultó favorable anteriormente y en este caso el día viernes 12 de mayo. Y ahí es cuando reacciona el doctor Castiglioni, que hace las declaraciones. Y hace declaraciones y consigna en su fundamentación del rechazo a la recusación que ellos ya habían votado el 10. Ese es un acto delincuencial. ¿Por qué? Porque uno accede a una información que debió circular al interior del propio tribunal en forma secreta, el doctor Rafael del Rosario, y solamente puede acceder a ese conocimiento a través de la infidencia del doctor Nery Villalba. ¿Accediste? ¿Cómo accediste a esa información, doctor? Que me demuestre él y ahora en su momento le voy a hacer notar que me diga si yo accedí, si tuve no, o no usted va a tener que explicarle al Ministerio Público porque lo denunciamos a usted y le denunciamos al doctor Villalba. Usted está para hacer cualquier cosa. Claro por algo sí. Usted tiene como apodo en los pasillos del tribunal de pájaro loco, porque usted es subcontratado para hacer cualquier cosa, ¿verdad? Ahora bien, que me demuestre si yo tuve acceso a eso. Ahora va a tener su oportunidad para decirlo de esa manera. ¿Cómo se sostiene que efectivamente él tuvo acceso a los votos, doctor? Me responde a la vuelta de la pausa, por favor. ¿Cómo no? Ya venimos. Jaula. Bueno, 28 minutos, 38 digo bien, pasaron de las 22, estamos en vivo, 16 grados la temperatura en Asunción. Seguimos hablando del tema Cajubi, dejamos picando, doctor. Sí. ¿Cómo justificás que el doctor Rafael Fernández, cómo sostenés, digo, que accedió a esa información privilegiada? En primer lugar, tenemos una denuncia penal hecha contra el doctor y contra el doctor Nery Villalba, y también una denuncia al jurado de enjuiciamiento de magistrados, porque el señor dio a conocer el contenido de los votos que debían ser secretos el día viernes a través de la prensa, y no había ninguna resolución que respaldase el contenido de esos votos. Como no había resolución, no tuvo mejor idea que recusar a los magistrados que habían dictado sus votos en sentido contrario a sus intereses, cuando que hacía menos de una semana le habían favorecido en 5 casos otros pronunciamientos con esos mismos integrantes de la sala. Entonces, la conclusión es obvia, hay que hacer una con flecha nada más, ¿verdad? Hubo una infidencia de parte del doctor Villalba en favor de él, con el propósito de neutralizar la admisibilidad del recurso extraordinario de casación que en nuestro caso corresponde porque siguió un itinerario diferente al de los demás casos. Es más, si uno mira de fin a principio, se encuentra con que cuando se integró de vuelta la sala penal de la Corte con el doctor Alejandrino Cuevas y el doctor Silvio Manuel Rodríguez, quien emite el voto preopinante es el doctor Nery Villalba. Y además se resuelven un asunto de 80 tomos en 15 minutos. Se rechaza la recusación y además se resuelve la casación, violando además todo el orden jurídico. ¿Por qué? Porque en la casación se había integrado con una excepción de inconstitucionalidad. Y la sala penal se arroga no solamente la competencia de sala penal, sino además de sala constitucional en el apuro por ejecutar el contrato que dice el doctor del Rosario, del cual yo tengo envidia. A ver, llegar a eso... A ver, doctor, sobre el tema del contrato, acá está un contrato que muestra el doctor Rafael Fernández, es $1,5 millones, muy sí, distinto al contrato que usted tiene de los $4 millones que nos había dicho. Cierto, es cierto que es muy distinto, pero es distinto en virtud al cuestionamiento que se le hizo. Imagínese usted,
el doctor ¿Y para qué vino a mentir entonces? ¿Por qué vino a mentir del acá? Rosario Fernández renunciando a $2 millones si no tenía qué una viene a buena mentir? causa? Esto quiero recordar. Pero ¿llegaste a cobrar del contrato anterior algo, doctor? Sí, el adelanto sí, como cualquier abogado de una causa de más de 120 millones. No como cualquier abogado, como un abogado excepcional. Te envidia, Como un abogado envidioso, te excepcional. carcome la envidia. Estas son Ese las es tu actas problema. en las que se discute el contrato de 4 ¿Qué tiene millones. que ver el acta? No por nosotros, sino por el doctor Eusebio Ramón Ayala, quien es el que le llama a este contrato Gran personaje que se deja liberal sin también. efecto Gran. un contrato cuasi delictual. Lo dijo públicamente y hay toda una evidencia al respecto. Y bueno, y fue investigado. Y fue Entonces, investigado y se demostró que no cobré. Pero ¿cobraste o no cobraste? Pero ¿Cobraste o no este cobraste? idiota se hace el idiota. No, O acá hay no me uno hago que- del idiota. Pero acá está el Estoy contrato. queriendo respuesta. Lee el contrato. Estoy queriendo respuesta. Claro, y le dije acá a Y Jorge, bueno, cobré la entonces- primera tanda. Pero ¿para qué viniste a mentir? ¿Y para qué viniste a mezclar? Pero yo no vine a Centro, mentir, mi mentiste. querido amigo. Además dijiste No que teníamos 70 millones de nosotros dólares, ninguna evidencia más que esta. se estaba por recuperar y que ¿Esta yo es iba o a no una cobrar. evidencia la de la Cajubi? No sé de dónde ya, porque usted Pero y inventa, bueno, y usted esto inventa, también, yo no usted sé hace de cualquier dónde. cosa. Yo le digo, usted mintió además. Dijo que 70 millones de dólares se va a recuperar para la Cajubi y que de eso voy a cobrar 7,5. En este contrato no hay No se ninguno. dice eso. Además, Gracias a Dios $1 fue de esos rectificado. 70 Fue millones rectificado. no se va a cobrar. ¿Por qué? Porque todo fue empresa fantasma en Panamá Paper y eso se demostró en varias investigaciones y en el juicio oral y público que vos no estuviste, que vos no sabes, que estuve 6 meses. Claro. Entonces, no podés ser Yo tan no puedo- irresponsable de esa manera de venir a ¿Por hablar. qué no? Sos un Si estamos reverendo protegiendo los irresponsable. intereses de La Cajubi se personas autoprotege jubiladas por que sí necesitan mismo y fue defenderse de personas investigado. como usted. Fue investigado Claro que sí. y nosotros mismos hemos aportado. Eso no se hace. Mezclar a la hija, a la familia, a la esposa. Pero eso ¿cómo no se va hace. a mezclar a la familia si acá hay un montaje que revela ¿Y usted que por hay qué no una contó entonces conspiración? esto? Acá hay una Usted todo el día conspiración. está con Euclid Acevedo y con la Estela Hay López uno- por y claro, tribunales. si somos abogados. Ay, bueno, ¿y por qué no ¿Por qué contar no- entonces por qué Nelson? no- ¿Por qué por qué no Ronald Tingue explica? aparece acá? Ah, por favor, vamos a dejarlo. Es de una verdad. pena. Es una pena que usted... No se puede hablar usted de es una nada vergüenza. razonable. No, usted puede hablar razonablemente y jurídicamente conmigo, pero con la verdad, no con la mentira. Para una persona que Usted no es sabe- un mentiroso y viene para y le una pe- toma en su buena fe a un buen periodista y propaga algo que no es cierto. Y eso no es. Para una la persona que no sabe que un magistrado necesita, para que un magistrado quede como competente en una sala, necesita notificar su verdad. integración Ese problema el con magistrado, no conmigo, entonces. No, ¿Qué es un tengo que problema ver? la conspiración en la que usted No, está. usted lo que hace rato debió ser Usted sancionado por está la en la Corte conspiración. Suprema. Usted hace rato debió ser ya. Explique entonces cómo se estudiaron 80 tomos en menos de 15 minutos. Explique. Pero explique a la vaya usted, explique, audiencia. pida, explique donde quiera. Claro. Vaya usted, ¿por qué usted no, No fue se va a contratado poder para el explicar juicio si no oral es a y la luz público? de su ¿O contrato fue de tan trabajo? inepto que no fue capaz de estar en un juicio oral y público? O usted que tuvo necesita- brillante usted abogado, entre ellos el doctor necesita Osvaldo explicar la Granadas Salaverry, vinculación. un señor abogado. Usted Osvaldo Granadas necesita Salaverry. explicar la vinculación de su contrato con la cronología de la ejecución Yo no tengo nada del por qué proceso. explicar a nada. Vine acá Tiene que por hacerlo. respeto a la audiencia y a este buen periodista que estaba siendo engañado en su buena fe. Y hay que desenmascarar a personas como usted. Claro. Y lo vamos a desenmascarar. No Este crea vínculo. vos, no crea vos que tu denuncia pequeñita esto. Este vínculo va a No tener que prueba nada, aclarar. no tengo nexo de nada. Claro. Y no crea usted que usted se va a quedar así fácilmente con No, esta claro situación. que no. Pensamos Va a ver que llegar usted hasta el en muy final, poco porque- tiempo va a terminar ahora ahí con su cliente ahí adentro. Por Va a ver ahora. supuesto, Va a ver ahora. Yo tengo ¿Por qué? con Porque mi familia una vez un por pacto. todas, una vez por todas, hay que hablar con la verdad, no hay que más engañar a la ciudadanía. Y usted esto dice que la verdad. robaron, o que Usted dice la posibilitado verdad. que se robó, Por favor, usted 187 dice la verdad. millones de dólares le corresponde a más de 3.000 asociados que durante 30 No le años suena el aportaron. apellido Arriola. Durante 30 No le suena años Carlos Scher. fueron y su Juan Scher le aporte. suena. ¿Qué tiene que ver Claro, con Pedro Scher? porque- Adina, ¿qué tiene que ver Porque con usted Scher? es el que habla ¿Quién con es- la quién es- mentira. No sé. ¿Quién es No Scher? sé, habla con la este mentira. mezcla todo. Claro. Este pobre tipo que... Mire, No sé. Yo- ¿Qué más Rea- quiere hablar, doctor? realmente- Jurídicamente, vamos a hablar sobre el caso. ¿Qué quiere hablar? realmente la parte técnico-jurídica acá está ausente, ¿verdad? Pensé que íbamos a tener una discusión jurídica, pensé que iba a ser razonable. Pero con la mentira discusión, vamos a hacer razón jurídica. Pero
Ahí está. Aparte, usted ya vino el martes pasado. El matonismo judicial no es posible de ¿Qué matonismo? compatibilizar con esta situación. Estudiar 80 tomos Disparate de un lo que juicio dice. complejo, que él mismo dice que duró 7 años, en menos de 15 minutos, y resolver 2 resoluciones Acá está Euclides complejas. Acevedo, el hermano Sí. acá, el que trabaja con él. Llamativamente aparecieron los 3 juntos en la última recta. Euclides Acevedo, hermano de la ministra, de la mano del doctor Irún, de la abogada Estela López, paseándose por los pasillos, entrando a hablar de aquí para allá. Esto da la impresión que es tráfico de influencia. Yo no lo digo, da la impresión. Y cuando el Castiglioni, Carmelo Castiglioni, dice, sí, le recibí a la abogada Estela López. Y no es tráfico de influencia. ¿Por qué un magistrado tiene que recibirla a una abogada en un caso tan llamativo, donde están en juego muchas víctimas y millones de dólares que desaparecieron? ¿Y ¿Qué usted tiene no que hablar? habla con Neri Villalba? No, les puedo asegurar. Nunca pisé nunca yo litigué lo civil y comercial. Yo soy penalista. Nunca hemos hablado. No tuve ninguna relación con él. Demuéstreme si es así como él lo está manifestando, le hace hacer creer. Y ya lo he dicho, en principio dijo que era mi pariente. Y yo le he manifestado públicamente que no era mi pariente, ni por transfusión sanguínea no era mi pariente. Sí, y Bernardo Villalba tampoco. ¿Qué tiene que ver Bernardo Villalba acá? No, porque el hijo Convengamos de que Bernardo figura Villalba trabaja Sí, con sí, pero en el primer contrato. Después fue electo diputado y ya no tuvo más. Escata el nuevo contrato. En el nuevo contrato figura los 7,5% de comisión para... En el primer contrato. No, en el segundo. No, En el otro, no figura. no. Eso fue todo dejado porque ¿cómo vamos a cobrar algo inexistente? Claro. Acá está. Panamá Paper, ninguna de las empresas donde se envió la plata, todo era de fachada. Todo Eso era. justamente para- no para- existe para- nada. no era Y conveniente a para el 10 contrato. años no se recuperó $1 en esos temas de la que fuimos a juicio oral. Justamente, a ver, para entender también, de toda esa plata, porque el otro día nos decía el doctor, 70, a ver, ¿cuánto? Casi 60 millones de dólares. Hay un retorno natural de las operaciones que se hicieron. Que evidentemente, de toda la plata de la Cajudi que se envió, se cobraron comisiones y otro monto que no sabemos dónde fue a parar. Pero lo que ellos sostienen que al cumplir el círculo o el circuito natural, esa plata tiene que volver nomás luego. Y por eso en el contrato original, que ya no tiene vigencia, lo aclaró usted, se estipulaba los 7,5% de comisión como incentivo para los abogados. Esto es la Incentivos creencia espirituales. de que las inversiones en ese momento era posible su recuperación y lógicamente al llegar se le tiene que cobrar todos los intereses moratorios, los daños y toda la otra empresa. Después nos hemos dado cuenta, cuando empezamos a profundizar, que todo era empresa, eran todas empresas de fachada que no existía. Además, la ley de la caja prohíbe, mije, la caja de entidad de finalidad social no podrá contraer obligación al Estado ni ente autárquica ni otorgarle préstamo ni garantía. Acá al Estado no le podía hacer préstamo y menos a un extranjero, Marcelo Barona, un insolvente, le entregaron 42 millones. A otro bandido, Eduardo García Obregón, le dieron 56 millones de dólares. Ahí nomás hay 96 y tantos millones de dólares. La ley dice, la ley, pero ellos permitieron, ellos le dieron. Estaba viendo, Y esto todos son empresas fachadas. En una página que tiene este señor Sí, Obregón, Eduardo, sí. o García Obregón, dice, él sostiene que parte de ese dinero, o por lo menos que se puede recuperar, ustedes ya dan por hecho de que esa plata ya murió, no se recupera. Eduardo García está en componente y en reuniones con los acusados hasta el juicio oral se descubrió correos electrónicos que estaban con ellos, que él no estaba, estaban otros abogados en los juicios orales y en la cual... Más de un ¿qué juicio es? hubo. Convengamos que si la plata se puede recuperar. No, convengamos, Torres, la verdad que la plata no se puede recuperar $1 Pero y allá ¿cómo- está el gerente pero cómo parado es? allá. A ver, Rafael, ¿cómo, Porque cómo todos es son... que uno de los cerebros de toda esta operación, que es García Obregón, él sostiene que sí se puede recuperar? Pero lógico, si es un delincuente que no quiere ser extraditado a Paraguay. Pero si no hay Si es razón. un delincuente que está haciendo todo lo posible para no venir. Marcelo Barón está detenido en la cárcel pública de Inglaterra. Sí. El 12 de julio vamos a ver si viene o no viene. Ese tipo va a decir
una y otra cosa y cambia su versión porque no quiere venir a enfrentar. ¿De dónde sacan ustedes, doctor, que esa plata, aparte por lo que dijo García Obregón, que la plata va a venir nomás luego, se tiene que recuperar? O sea, que va a haber un retorno. Un gran porcentaje del dinero tiene que volver por el cumplimiento natural del proceso de inversión. Claro que hay una parte que obviamente se perdió. Y claro que nuestra defensa no tiene nada que ver con el total de los 13 procesados, sino con 3 procesados. Y claro que la caja funciona dentro de un esquema en el cual hay un segmento ejecutivo y un segmento deliberativo. Y todos nuestros defendidos están dentro del segmento deliberativo. Lo que pasa es que para el señor del Rosario es un problema grave entender la individualidad de las responsabilidades penales por la carencia jurídica que demuestra. Porque si hubiese tenido más sentido jurídico, hubiese analizado caso por caso la responsabilidad y determinado la responsabilidad de acuerdo a lo que él dice. Pero él viene acá Nos y vamos con a un debatir un matonismo juicio oral judicial, después de 5 años que se comporta- llevó con un se tipo que comporta no así, estaba. digamos, Yo Rafael. me hubiera gustado que estara acá un señor esquema Ganá corrupto. Salaverry, Guillermo Duarte Cacabelo, Claudio Lovera, que sí podíamos en el peor de los casos, pero con Convengamos, ¿qué es lo que vamos a debatir? ¿Publicaste o no publicaste los votos? ¿Qué es lo que vamos a debatir con ¿Publicaste o no publicaste ¿Qué? los votos? ¿Qué publiqué? En el diario ABC el día viernes 12 de mayo. Te intimo a que me demuestre. Claro Te que intimo. Y dígame y tráigame mi ABC, dicho. diario lo ABC que del salga día en los 12 de periódicos, mayo. en los mejores periódicos está bien, pero Dicen que vos dijiste, en el diario Vaya. ABC, esa torpeza Ahora, tuya la que nos no, permitió entender no es qué ninguna estaba torpeza, pasando debajo. No es una torpeza. Claro que no es ah, ninguna no, torpeza. bueno, claro. La torpeza de ustedes que estaban toda haciendo deliberación algo está hecho, contubernio en oscuridad porque no podía Eso lo está hacer ya. hecho con toda deliberación, no es torpeza. Perdón, me equivoqué, señor del Rosario. Y usted cuando dice el rosario no me ofende, pues soy No. un hijo bendecido. Claro que usted está se bendecido. auto-ofende con sí mismo. Por un Lastimosamente contrato tiene que mi le mismo permite nombre, hacer un Rafael. cronograma. Por eso te digo Nicolásito Gaona, Un porque soy un cronograma. hijito, pues te gano todo, ¿verdad? Claro, no tenés me ganás fundamento. todo. No tenés fundamento. ¿Y qué querés mostrar más? Lo que está diciendo, doctor, ¿Qué queremos? Está en la publicación. En la publicación del 12 de mayo. Lamentablemente no traje acá, ¿verdad? Pero revela de cuerpo entero que se trataba de una conspiración con el fin de dar cumplimiento al contrato de honorarios profesionales con el cual él terminaba coronando el proceso y accediendo a la última parte del cobro de honorarios que tenía que hacer. Cómo se hacía ya no le importaba. ¿Por qué? Porque detrás de todo este asunto hay personas de carne y hueso. Esas personas tienen derecho a un juicio justo, a un procedimiento en el cual se respeten sus derechos constitucionales. Pero ¿qué pasó con esto? Fue avasallado por esta, digamos, conspiración jurídica del abogado querellante y del magistrado Nery Villalba. Nosotros no es que hablamos simplemente por hacer una afirmación. Nos detenemos en estos hechos y nos hacemos responsables ante la justicia porque hemos denunciado penalmente por esto y hemos denunciado al jurado de enjuiciamiento de magistrados. No puede ser que un magistrado detenga los votos con los cuales no concuerda entre los compañeros de sala e impida que se materialice en una resolución. Y mucho menos que le diga al abogado de la querella para que este abogado venga y los recuse, porque en esta ocasión, que era la sexta ocasión, los 2 votos no le resultaban de su gusto. Eso está mal, eso es un acto de corrupción. Y eso de alguna manera se paga porque la gente que está allá tiene derecho a un juicio justo y a un sistema en el cual la justicia se pronuncia de acuerdo a la razón, justo se no da a en la el juicio brutalidad. oral y público donde se demuestra los hechos. Y No una hubieran acción de sido condenados, no hubiera sido condenado si no había prueba contra Lo ellos. lamento por usted, pero una acción de inconstitucionalidad y un recurso extraordinario de casación es parte de la justicia. Y usted debería saber que se Pero usted mezcló condenó, todo, ahí que se se demuestra tu ignorancia condenó, jurídica. ¿Cómo vas a presentar se excepción de condenó. inconstitucionalidad y recurso de casación si los dos se neutralizan el uno al otro?
no sé, doctor, ¿qué te pasó? Yo me debería ir a su escuela, ¿verdad? Para aprender ese detalle. Pobre, ¿verdad? que se cree Bueno, convengamos, este doctor, que yo te agradezco lo de buena fe, pero hay unas cuestiones que a mí también me hacen ruido, y te digo cuáles son. Por un lado, la reacción, y sobre todo por los comentarios que tengo del doctor Castiglioni, esa reacción que él tuvo, Carmelo Castiglioni, en relación a lo que sucedió y que se conforma un nuevo tribunal y, como dice el doctor, en un solo día resuelven una cuestión de 80 tomos. Como digamos que eso hace ruido, ¿por qué tanta celeridad en ese caso en particular? Eso por un lado. Y por otro lado, si bien usted aclara que este contrato ya no tiene validez... Nunca tuvo validez. Claro, no, pero está la firma, no? está su firma, ¿verdad? Después de que se trató de cuasi pero- delictual por el doctor Ayala. Espera, doctor, Gran simplemente personaje, doctor, para gran contextualizar. personaje liberal. No, simplemente para contextualizar, lo de este contrato, si bien no tiene validez, revela también una cuestión de que justo este contrato, que fue investigado por la Fiscalía, se da cuando estaba Bertolucci como miembro de la asesoría jurídica de Itaipú. Y también hay una vinculación allí con el hijo del ministro Frete. O sea, esto también muestra ese vínculo. Por eso a mí me hace ruido estas cuestiones, ¿verdad? Y sobre todo, lo último, lo que mencionaba, la reacción del doctor Carmelo Castiglioni, que me hablaban abogados que goza de una muy buena honorabilidad y reputación. Entonces, cuando un magistrado con esa reputación reacciona, a mí me hace ruido y me parece interesante desarrollar este tema. Nos tenemos que ir. Le agradezco su tiempo, doctor Rafael Fernández. ¿Algo pendiente que vos quieras aclarar? Yo quiero, sí, aclarar todas estas cuestiones de mis familiares, yo creo que lo sacamos a la luz pública y la ciudadanía y los oyentes lo van a sacar, la conclusión lógica de lo que realmente. La impotencia le lleva a uno a hacer estas cosas que está haciendo, hay que responderle de esta forma. Pero el Poder Judicial, de una vez por todas, con abogados chicaneros, abogados que actúan al amparo de una situación no normal, como recusar o permitir o subcontratar abogados para inhibir a magistrados, de una vez por todas debe ponerse los pantalones largos y sancionar. ¿Sabe por qué? Porque entonces vamos a estar subcontratando abogados que aparece en el Poder Judicial, tal abogado se inhibe, tal camarita, tal esto, tal aquello. Nosotros nunca hemos recurrido. Sin embargo, en esto nos hemos dado cuenta de situaciones de esta naturaleza y tiene que ser sancionado ese abogado. La ley lo dice. Nos tenemos que ir, ya nos sacan del aire. Gracias, doctor. Nos reencontramos el próximo martes. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.